Oye papá, ¿cuál era tu rango en la edad de piedra? Cocinero de tercera clase. La voz, llena de la confianza inmerecida de la juventud y de una condición física óptima, atravesó el bajo zumbido del comedor. Pertenecía al suboficial Miller, un seal de la marina cuyo cuello era más grueso que los muslos de la mayoría de los hombres. Estaba de pie con dos de sus compañeros de equipo, sus bandejas cargadas con el tipo de combustible rico en proteínas y calorías necesario para forjar armas humanas. Formaron un triángulo apretado e intimidante alrededor de una pequeña mesa cuadrada donde un hombre estaba sentado solo. George Stanton, de 87 años, no levantó la vista de su chile. Se llevó una cucharada a los labios con mano firme, un marcado contraste con la piel arrugada y manchada por el hígado que la cubría. Llevaba una sencilla chaqueta de tweed sobre una camisa blanca, una ropa que parecía fuera de lugar y fuera de tiempo en medio del mar de camuflaje digital y uniformes azul marino. Masticaba lenta y deliberadamente, con la mirada fija en un punto situado más allá de la pared del bullicioso comedor de la base naval anfibia de Coronado. Miller sonrió burlonamente a sus amigos, quienes rieron entre dientes en señal de agradecimiento por el ingenio de su líder. Te estoy hablando a ti, viejo. Esta es una instalación militar. Tienes que pasar para estar aquí. ¿O simplemente llegaste desde el hogar de ancianos en busca de un almuerzo gratis? El mes Saul, nunca del todo silencioso, empezó a cambiar de tono. La cacofonía de 100 conversaciones separadas comenzó a tambalearse. El ruido de los tenedores y cuchillos sobre los platos de cerámica se hizo más claro a medida que otros sonidos se desvanecían. Las cabezas empezaron a girarse. Esto era más que simplemente un jovencito hablando ruidosamente. Fue una actuación, y un anciano fue la pieza central involuntaria. George terminó su cucharada de chile. Colocó la cuchara con cuidado al lado de su cuenco, el metal no hizo ningún ruido al chocar con la bandeja de plástico. Sus movimientos eran económicos, sin desperdiciar energía. Todavía no había hecho contacto visual con la foca que se cernía sobre él. Esta plácida negativa a comprometerse pareció alimentar la arrogancia de Miller. Se inclinó y plantó sus enormes antebrazos tatuados sobre la mesa, una clara invasión del espacio del anciano. La mesa atornillada al suelo ni siquiera se movió. Mírame cuando te hablo. La voz de Miller pasó de un tenor burlón a un gruñido bajo. Aquí tenemos normas. No permitimos que cualquier civil entre y ocupe una mesa. Así que, te pregunto de nuevo, ¿quién eres y qué haces en mi base? El pronombre posesivo mi base flotaba en el aire, espeso y odioso. Varios de los marineros más jóvenes en las mesas cercanas se movieron incómodos. Conocían a Miller, conocían su reputación. Era un operador fenomenal, un guerrero del más alto calibre. Pero llevaba su tridente como si fuera un cetro y trataba a cualquiera que estuviera fuera de su círculo de élite con un desdén casual que rayaba en el desprecio. George finalmente giró la cabeza. Sus ojos, de un azul pálido y acuoso, parecían contener un profundo cansancio, pero debajo había algo más, una quietud, una profundidad. Era como mirar la superficie de un lago congelado, tranquilo y reflexivo, insinuando la inmensa presión de frío oculta debajo. Miró el rostro de Miller, luego el tridente con sello dorado prendido en su pecho y luego volvió a sus ojos. Él no dijo nada. ¿Qué? ¿Estás sordo? Uno de los amigos de Miller intervino, inclinándose sobre su hombro. Te hizo una pregunta. Déjame ver tu identificación. Miller exigió, enderezándose. Su mano hizo un gesto impaciente. Esto era una grave extralimitación de su autoridad, y todos en la sala lo sabían.
Un suboficial no tenía derecho a exigir identificación a un visitante en un área común. Esa era la tarea del maestro de armas, la seguridad de la base. Pero nadie iba a gritar a un sello en medio del comedor. El coste social era demasiado alto. Era más fácil apartar la mirada, fingir que no oía, encontrar de repente sus judías verdes intensamente fascinantes. George Stanton no buscó su billetera, sino su vaso de agua. Tomó un sorbo lento. El silencio en las inmediaciones de la mesa era ahora casi absoluto. La tensión era algo vivo, enroscándose en el aire. El rostro de Miller estaba rojo de ira. Su desafío público estaba siendo respondido con una indiferencia silenciosa e implacable. Y en la rígida jerarquía de la vida militar, eso era una intolerable señal de falta de respeto. Lo estaban haciendo quedar como un tonto. Eso es todo, espetó Miller. Tú y yo estábamos dando un paseo para ver al jefe. Levántate ahora. Señaló un pequeño alfiler deslustrado en el solapa de la chaqueta de tweed de George. Era un diseño sencillo, un par de alas estilizadas con un pequeño escudo en el centro. Sus detalles, desgastados por el tiempo, se suavizaban. ¿Y puedes explicar qué es esa baratija barata? La compras en la tienda de segunda mano para impresionar a las damas mientras el dedo de Miller señalaba con desdén el prendedor. El mundo alrededor de George pareció alejarse momentáneamente. El olor a chile industrial y lejía fue reemplazado por el aroma a ozono y tierra húmeda. El murmullo sordo del mes Saul se convirtió en el grito agudo de un cero en picado. El golpe sordo del fuego antiaéreo resonando en sus huesos. Sintió la presión fantasmal de una mano en su hombro, la mano de un joven, fuerte y segura. Una voz apenas un susurro sobre el rugido de la batalla que decía, nos vemos al otro lado, fantasma. El recuerdo fue un destello, un solo fotograma de una película de hace una vida, pero era tan real como la mesa frente a él. El prendedor en su solapa no era una baratija. Era una promesa, un fantasma de recuerdo, para el fantasma de Luzón. Parpadeó, y el mes Saul se solidificó a su alrededor una vez más. El rostro enfadado de Miller estaba a centímetros del suyo. Al otro lado de la gran sala, trabajando en la línea de servicio, estaba el aprendiz de marinero Davis. A sus 19 años, Davis era nuevo en la marina, lleno de nociones idealistas sobre el honor y el respeto que la realidad de la vida cotidiana iba desvaneciendo poco a poco. Había estado observando el encuentro con una creciente sensación de malestar en el estómago. Había visto a su propio abuelo, un orgulloso marine que luchó en el embalse elegido, tratado con similar indiferencia por un mundo que había avanzado y olvidado. Verlo suceder allí, en una base, en una sala llena de militares, se sintió como un sacrilegio. Vio las miradas de suficiencia en los rostros de los otros EAL. Vio las miradas desviadas de los demás marineros. Vio la mano de Miller dirigirse hacia el hombro del anciano. Un acto de agresión sin retorno. Davis sabía que no podía intervenir. Era marinero. Miller era un SEAL. Intervenir sería un suicidio profesional. Pero no hacer nada se sentía como traicionar todo lo que se suponía que debía representar. Su mirada se dirigió al teléfono colgado en la pared de la cocina. Una idea, desesperada y probablemente estúpida, surgió en su mente. Sabía a quién llamar, no a la MAA. Probablemente se pondrían del lado de la operadora antes que del viejo. Necesitaba a alguien de mayor rango, alguien que no solo se ocupara de las reglas, sino también de la historia. Limpiándose las manos en el delantal, Davis se escabulló de la fila de servicio hacia el ruido y el vapor de la cocina principal.
Nadie le hizo caso. Caminó rápidamente hacia el teléfono de pared, con el corazón latiéndole con fuerza. Marcó la extensión de la oficina del jefe maestro de comando, un hombre conocido en toda la base simplemente como el Ancla. El jefe maestro Thorne era una leyenda viviente, un hombre que había olvidado más sobre la tradición y la historia naval de lo que la mayoría de los eruditos jamás aprendieron. Si alguien lo entendería, sería él. El teléfono fue contestado al segundo timbre por un hombre. Oficina del jefe maestro. Necesito hablar con él. Es urgente, Davis. Dijo, su voz era un susurro bajo y apresurado. Miró por encima del hombro a través de la ventanilla de servicio y vio a Miller colocando una mano sobre el brazo del anciano, intentando obligarlo a ponerse de pie. Está en una reunión, marinero. ¿Puedo tomar un mensaje? No, no lo entiende, insistió Davis, con la voz quebrada por la tensión. Hay un problema en el comedor. Un suboficial del OSEAL, Miller, está acosando a un veterano anciano. Le está poniendo las manos encima. El tono del marinero se volvió aburrido. Archivo administrativo, informe al marinero de la MAA. El jefe maestro no se encarga del veterano. Su nombre es George Stanton. Davis interrumpió, las palabras se le escaparon. Está sentado allí, sin hacer nada. Miller está montando una escena. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Un silencio largo y profundo. Davis pensó que le habían colgado. Entonces oyó una voz apagada. El imán decía, jefe maestro, necesita escuchar esto. Una nueva voz se escuchó en la línea, áspera y dura como percebes. En un casco. Aquí el jefe maestro Thorne. ¿Qué acabas de decir? Balbuceó el jefe maestro Davis, irguiéndose un poco, aunque nadie podía verlo. Marinero Davis Galley. El suboficial Miller está a punto de sacar a rastras a un anciano llamado George Stanton del Mes Saul. Otro silencio, pero este era diferente. Era denso, cargado de una energía que Davis no pudo comprender. Oyó un chirrido agudo, como una silla siendo empujada violentamente hacia atrás de un escritorio. Hijo, la voz del jefe maestro Thorne era peligrosamente baja, desprovista de toda formalidad. No pierdas de vista a George Stanton. No lo pierdas de vista. La ayuda está en camino. La línea se cortó. En el edificio de mando, a unos 400 metros de distancia, el jefe maestro Thorne se levantó tan bruscamente que su taza de café tintineó en el plato. Su rostro, un mapa de carreteras de sol intenso y sal marina, se había vuelto pálido. El imán lo miró con los ojos muy abiertos. Póngame con el comandante de la base en mi línea privada. Ordenó Thorne, con la voz apagada como un trueno. Ya estaba agarrando su tapadera, la insignia del rango más alto de la armada brillando bajo las luces fluorescentes. Y averiguar si el almirante Hayes sigue en su coche. Su convoy debía partir hacia el aeródromo hacía 10 minutos. Comuníquenlos por radio. Díganles que den la vuelta. Díganles que es un asunto de historial operativo. El imán que se apresuraba a obedecer no entendía las palabras, historial operativo, pero sí el tono. Era el sonido de un gigante dormido al que pinchaban con un palo afilado. Nunca había visto al jefe maestro moverse con tanta urgencia frenética y controlada. Era el tipo de energía que uno espera antes de una acción de flota. No por una disputa en el comedor. Buscó torpemente el teléfono, con la mente acelerada. ¿Quién demonios era George Stanton? De vuelta en el comedor, la paciencia de Miller finalmente se había evaporado.
La serena negativa del anciano a dejarse intimidar era una acusación pública de su autoridad. Había ido demasiado lejos como para ceder ahora. Apretó con más fuerza el delgado brazo. Muy bien, abuelo. Se acabó. Ya está. Gruñó, tirando al anciano de la silla. Tienes derecho a guardar silencio porque de verdad quiero que lo hagas. Eres un riesgo para la seguridad en una instalación segura, y vienes conmigo a una larga y agradable charla con gente que sabe cómo hacerte hablar. Esta fue su última extralimitación irreversible. Estaba arrestando extraoficialmente a un civil, amenazándolo, todo por su propio orgullo herido. Las conversaciones que quedaban en el pasillo se apagaron por completo. El único sonido era el zumbido del sistema de ventilación. Todas las miradas estaban fijas en la escena, con una mezcla de horror y curiosidad morbosa en los rostros de los espectadores. George se puso de pie, no por la fuerza que Miller aplicaba, sino con una gracia lenta y cansada, como si simplemente hubiera decidido que era hora de levantarse. Parecía pequeño y frágil junto al enorme sello. Fue en ese preciso momento que las puertas principales del Mess Hall se abrieron de golpe con tanta fuerza que golpearon contra las paredes interiores. El repentino ruido hizo que todos se sobresaltaran. Enmarcado en la puerta se encontraba el comandante de la base, un capitán de la armada con el pecho lleno de condecoraciones y una expresión de fría furia. A su lado estaba el jefe maestro Thorne, con el rostro como una máscara de granito. Detrás de ellos había dos guardias marinos con uniforme de gala, su presencia tan inesperada y formal que provocó una oleada de confusión en la sala. Y cruzando la puerta entre ellos, con una autoridad silenciosa y deliberada que hizo que el aire pareciera volverse pesado, estaba un hombre con un uniforme de servicio blanco impecable. Sobre sus hombros lucían las 3 estrellas plateadas de un vicealmirante. El espectáculo era tan impresionante, tan fuera de contexto para un almuerzo de martes, que por un momento nadie se movió. Entonces, una oleada de acción se extendió por el pasillo. Marineros y oficiales, al ver el rango, se pusieron de pie de golpe, las sillas chirriaron ruidosamente contra el suelo de linoleum. Una oleada de cuerpos se cuadró. Todos excepto el suboficial. Miller. Estaba paralizado, con la mano aún aferrada al brazo de George Stanton, la boca ligeramente abierta, su cerebro luchaba por procesar la escena. El comandante de la base, el jefe maestro, un almirante aquí ahora, no tenía sentido. Los ojos del almirante, agudos e inteligentes, recorrieron la sala durante una fracción de segundo antes de fijarse en el pequeño cuadro en el centro de todo. Ignoró los saludos, ignoró al comandante, ignoró a todos. Su mirada estaba fija en el anciano de la chaqueta de tweed y el sello que lo sujetaba. Empezó a caminar hacia adelante. Sus pasos eran mesurados, silenciosos sobre el suelo pulido. Se movía con un propósito pausado que era más intimidante que cualquier carga. El comandante de la base y el jefe maestro Thorne lo siguieron como una guardia toriana. Toda la población del Mess Hall contuvo la respiración. El almirante se detuvo justo frente a la mesa de George. Su mirada pasó del rostro sereno de George a la mano de Miller en el brazo de George. El agarre de Miller, que momentos antes le había parecido tan poderoso, ahora parecía una profanación. La mirada del almirante era como un peso físico, y Miller sintió una punzada de sudor frío recorrerle la espalda. Finalmente, tardíamente, soltó el brazo de George como si fuera un carbón encendido. Entonces el almirante hizo algo que destrozó la realidad de todos los que lo observaban.
Enderezó los hombros, juntó los talones con un clic audible y se llevó la mano a la frente en el saludo más brusco y respetuoso que Miller jamás había presenciado. Fue un gesto de profunda diferencia, una muestra de respeto de un oficial de bandera de 3 estrellas a un anciano anónimo y encorvado. Señor Stanton, la voz del almirante era clara, resonando con un respeto que rayaba en la reverencia. Es un honor, señor. Disculpe la molestia. Lo teníamos en el manifiesto de visitantes para la dedicación del monumento, pero mi ayudante no me informó de su llegada. Disculpe el lapsus. Toda la sala era un mosaico de incredulidad. Señor Stanton. Señor, los títulos provenientes de un almirante parecían desafiar las leyes de la física militar. El rostro de Miller, que había estado enrojecido por la ira, ahora tenía el color de la ceniza. Su bravuconería se había desintegrado por completo, reemplazada por una expresión fría y amenazante. Temor. El almirante bajó el saludo militar, pero mantuvo la mirada fija en George. Luego giró ligeramente la cabeza, alzando la voz para dirigirse a la sala silenciosa y cautivada. Para quienes no lo sepan, el almirante comenzó con un tono de voz propio de un profesor de la Escuela de Guerra Naval. Sería buena idea que recordaran al hombre que tienen ante ustedes. Este es George Stanton. En 1943, cuando tenía 20 años, era especialista en la unidad de demolición de combate de la Marina, un hombre rana, el abuelo de los SEAL. Él y su equipo fueron desplegados en el estrecho de Luzón. Su misión era desactivar los puestos de escucha japoneses en una serie de islas fortificadas. Se llamó Operación Anochecer. El almirante hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. Los ojos de Miller estaban abiertos con un terror existencial. No solo estaba en problemas. Había cometido un pecado que ni siquiera sabía que existía. La operación Anochecer fue un completo desastre. El almirante continuó, con voz baja y sombría, comprometido desde el principio. De los 12 hombres insertado, 11 murieron en la primera hora. Solo uno sobrevivió. Durante 72 horas, evadió la captura en una isla repleta de patrullas enemigas. No solo sobrevivió, sino que completó la misión solo. Desactivó los 3 puestos de escucha con explosivos improvisados y su cuchillo. Cuando el equipo de extracción finalmente lo encontró, subsistía con raíces y agua de lluvia y había eliminado a 17 combatientes enemigos sin disparar un solo tiro. Por sus acciones, se le concedió la Medalla de Honor. Lo llamaron el Fantasma de Luzón. Una exclamación colectiva recorrió la sala. La Medalla de Honor, el galardón más alto y sagrado. Era un nombre pronunciado en voz baja, un símbolo de valor casi sobrehumano. Y este anciano tranquilo, del que se habían burlado por un prendedor barato, era uno de los destinatarios. El prendedor de su solapa, dijo el almirante, con la mirada fija en Miller, que parecía a punto de desmayarse, es la insignia no oficial original de su unidad. Se la dio su líder de equipo, quien murió en sus brazos en esa playa. No es una baratija, el almirante se volvió hacia George, con expresión suavizada. George, otra vez, lo siento mucho. El comandante de la base finalmente dio un paso al frente, con la mirada clavada en el suboficial Miller. Suboficial. La voz del capitán era una silenciosa y letal cuchilla. Eres una desgracia para ese tridente que llevas en el pecho. Preséntate en mi oficina en 5 minutos. Serás escoltado por el maestro de armas. Traerás tu hoja de servicio. Te sugiero que uses los próximos 4 minutos para reflexionar sobre la épica totalidad de tu error.
Jefe maestro C, al respecto. Yo, capitán, retumbó Thorne. George Stanton finalmente habló. Su voz era tranquila, áspera por la edad, pero con una autoridad innegable que silenció incluso al almirante. Es solo un niño, Jim, dijo George, llamando al almirante por su nombre de pila. Lleno de pasión. Todos fuimos así alguna vez. Arrogantes y seguros de nosotros mismos. El servicio lo templará o lo quebrará. Así son las cosas. Deja que el niño aprenda la lección, pero no lo arruines por ello. La gracia del gesto, la magnitud del perdón ofrecido en ese momento fue más impactante que la revelación de la medalla. Miller miró a George, con los ojos llenos de una vergüenza tan profunda que era doloroso verlo. Cuando la mano de George rozó su propia solapa, el recuerdo de la insignia regresó, no como un destello de combate, sino con una claridad silenciosa y desgarradora. Estaba en una trinchera fangosa, la lluvia tropical fría contra su piel. Su amigo, su líder de equipo, se desangraba, respirando entrecortadamente. El hombre presionó la pequeña insignia de metal en la palma de George, con los dedos fríos. «Vuelve a casa, fantasma», había susurrado, con una espuma sangrienta en los labios. «Vuelve a casa y diles que lo intentamos». La insignia no era un símbolo de su victoria. Era un monumento a su pérdida. Era el peso de 11 hombres buenos que había llevado sobre su pecho durante más de 60 años. Las consecuencias fueron rápidas y sistémicas. El suboficial Miller se enfrentó a un mástil de capitán formal. Fue despojado de su rango, fue puesto a prueba dentro de los equipos y se le ordenó escribir un ensayo de 2000 palabras sobre la historia de la guerra naval especial, centrándose específicamente en los sacrificios de las unidades pre-EAL. Pero el verdadero castigo fue la historia. Se extendió por el comando como un reguero de pólvora. Miller, el arrogante operador, se convirtió en una advertencia, un ejemplo viviente del pecado de olvidar de dónde vienes. El comandante de la base, a instancias tanto del almirante como del jefe maestro Thorne, instituyó un nuevo entrenamiento trimestral obligatorio para todos los miembros de la base, desde el marinero más novato hasta el oficial de mayor rango. Se llamó Patrimonio Naval y la primera lección fue la historia de la Operación Anochecer, impartida por un humilde jefe maestro Thorne, quien usó una transcripción del incidente de Mesal como su texto principal. Semanas después, un hombre vestido de civil caminaba por un parque en Coronado. Vio una figura familiar sentada en un banco lanzando pequeños trozos de un sándwich a una bandada de gaviotas. Era George Stanton. El hombre, un Miller visiblemente más delgado y sombrío, dudó por un largo momento. Todo su instinto le gritaba. Le pidió que se diera la vuelta y se alejara, que se escondiera de la fuente de su humillación, pero la lección que estaba aprendiendo era de valentía, y no solo la que implicaba enfrentarse al fuego enemigo. Respiró hondo y se acercó al banco. Se mantuvo a una distancia respetuosa hasta que George levantó la vista. «Señor». La voz de Miller era tranquila, despojada de toda su antigua arrogancia. «Solo quería disculparme». George lo miró, sus pálidos ojos azulados lo evaluaron. No vio a la arrogante foca, sino al joven perseguido que estaba frente a él. Simplemente asintió. «Siéntate, hijo». Miller se sentó con cautela en el otro extremo del banco. Permanecieron en silencio durante un minuto, observando a los pájaros. «Tienes 2 orejas y una boca, suboficial», dijo George, sin mirarlo. «Úsalas en esa proporción. El hombre más silencioso de la sala es a menudo el que más debes escuchar. Él también está escuchando y está aprendiendo».
Miller simplemente asintió, incapaz de hablar. Se sentó allí con el viejo héroe, el fantasma de Luzón, y por primera vez en mucho tiempo, simplemente escuchó. Si te conmovió la historia de George, dale me gusta a este video, suscríbete a Better en Valor y compártelo con alguien que respete a nuestros héroes. Haz clic en la campana de notificaciones para no perderte nunca una historia de los guerreros silenciosos que caminan entre